puede ser unos 22, $25,000. Y no había retirado un solo dólar. Eso era lo que más me dolió después. Y llegamos a la 10ª entrevista. El día de hoy tenemos la posibilidad de poder escuchar la gran entrevista que le hice a Pedro Berresueta, un trader con más de 7 años de experiencia dentro de los mercados financieros. Y él, a través de su historia, va a comentar cómo realmente es un proceso de un trader, qué es lo que está detrás de lo que a veces se publica en Instagram o en otras redes sociales. Y al último vamos a dar unos consejos muy buenos que tú como trader puedes aplicar para empezar a mejorar, sobre todo desarrollando ese trader profesional y rentable. Así que vamos con la entrevista. Listo. Pedro, cuéntame, ¿cómo así tú decidiste ingresar a este mundo del trading? ¿Ya hace cuánto tiempo lo conoces? Ok, a ver, bueno, yo creo que lo conozco hace más o menos unos 8 años, pero dedicándome en serio, 7. Bueno, no en serio, pero ya dedicándome a lo que es el trading, 7. Lo descubrí hace 8 años en un libro que yo creo que muchos han leído, que es Padre Rico, Padre Pobre. Un profesor yo estudié marketing en la universidad, entonces tenía un muy buen profesor que tenía pues un chip algo distinto a los otros profesores, ¿no? Entonces él nos recomendó, o más bien dicho, nos mandó a leer este libro y pues me enganché. Y recuerdo que lo leía todos los días de camino a la universidad en el transporte público. Y pues ahí se hablaba de los mercados financieros, de los ingresos pasivos, etcétera. Y pues me quedó ese bichito de que hay algo más. Mi papá siempre fue una persona de negocios, pero eso también le conllevó a tener mucho estrés. Yo vi ese estrés de primera mano, el lidiar con clientes, en sí con personas, ¿no? Siempre provoca esto. Entonces era algo como que no me gustaba el hecho de estar encerrado en una oficina. El tema de libertad, ¿no? Por lo que creo que todos estamos acá. Entonces, el libro, creo que por eso me impactó mucho. Me di cuenta de que había otro camino al que pensaba que estaba siguiendo en la universidad. Y pues llegué un día a mi casa, empecé a investigar sobre más que nada ingresos pasivos. Y pues tú sabes, ¿no? Cómo funciona el algoritmo. Luego te empieza a llegar publicidad, me llega publicidad de brokers. Yo creo que puse mis datos en alguna página, me llamó una chica y me dijo que pues me llamaba de un broker, se llamaba Forex21, el broker. Lo he buscado, ya no existe. Y me dijo que pues me iban a dar asesoría pues de todo, ¿no? Me vendió todo muy bonito. Entonces fondeé $100, ciento y pico de dólares en ese entonces. Y pues nada, me llamó la supuesta capacitación. Tenían un web trader ahí mismo. No conocía TradingView, absolutamente nada de eso. Y pues me dijo que compraba con el botón verde y que vendía con el rojo. No me explicó de los stop loss, nada. Simplemente No pues, tenías nada de conocimientos técnicos, es simplemente nada. voy a la matanza, como se dice, ¿no? Sí, tal cual. Sí, dije, no se ve tan difícil. Ella me dijo, si compras y el mercado va a tu favor, pues ganas, y viceversa. Entonces, como dices, no tenía conocimiento de absolutamente nada más de lo que había leído. Entonces, metí ahí mi primer trade, vi como el precio fluctuaba, gané como 30 centavos, cerré la posición y pues ya, recuerdo muy bien ese sentimiento de creo que encontré lo mío. Y pues para no hacer largo todo esto, como a la semana ya había quemado la mitad del dinero. No llegué a quemar todo porque me asusté de perder en ese entonces, pues no tenía ingresos como tal. Te hablo de que yo actualmente tengo 27, ahí tenía unos 18 años más o menos. En ese momento todavía estabas estudiando lo que vendría a ser la parte de tu profesión, ¿no? De marketing. Correcto, hermano. Sí, todavía estaba en mis inicios, ¿no? Creo que tenía 19 años.
si no estoy mal. Tenía 19 años y todavía pues estaba estudiando en la universidad. Quemé esa cuenta, me desapegué un poco del trading y de ahí un día en YouTube me apareció un video de la estrategia 100% ganadora. Entonces le empecé a ver, vi que en YouTube había mucho contenido de trading, que es cosa que no sabía en ese entonces me puse a estudiar en YouTube, como muchos, creo que es su primer mentor, ¿no? Entrar a YouTube y buscar videos por ahí. Entonces vi una estrategia, la empecé a poner en práctica, ya empecé a ver el tema de TradingView y todo eso. Y abrí una segunda cuenta en un broker que se llama FBS, me parece, que ellos tienen cuenta Send. Entonces, esta persona en YouTube recomendaba ese broker para principiantes, pues porque se podía fondear con $1. Con $1 se podía fondear esa cuenta Send, que es una cuenta en centavos. Entonces lo hice y empecé a practicar. Ese enfoque, Pedro, o esa intención con la cual aperturaste la segunda cuenta, después de que la primera Ajá. casi se quema o que la terminaste retirando, ¿fue con una intención de esta sí o sí la voy a hacer crecer, la voy a hacer que gane? ¿O fue aquí voy a poner en práctica todo lo que he venido aprendiendo? ¿Cuál fue la intención? No sé si recuerdas. Sí, no, yo estoy seguro de cuál fue mi intención los primeros 3 años. Y era pues forrarme, sí, hacer mucho dinero. Yo soy todavía una persona muy ambiciosa, pero mi propósito ha cambiado mucho. En ese entonces, pues, empecé a ver mucho YouTube, mucha gente con carros que pues todos soñamos, con vidas que todos soñamos, y ese era mi propósito. Creo que la parte más difícil para mí siempre fue la psicología, es lo que más me costó trabajo, a pesar de que ya luego tuve estrategias mucho mejores y todo, siempre fue mi punto débil. Entonces, en ese entonces, lo que quería era vivir de los mercados, hacer dinero y pues salir del trabajo convencional. Entonces empecé a poner en práctica, no tenía idea de la gestión de riesgo, hacía algo muy parecido a un martingala sin que llegue a ser un martingala, pero muy parecido. Entonces, como pues debes saber, el martingala sí puedes hacer crecer mucho una cuenta, pero llega un punto en el que es insostenible. Y pues eso pasó. Era una cuenta de $10, pero tú en TradingView, perdón, en MetaTrader, la veías como una cuenta de 10,000, ¿sí? Porque eran 10,000 centavos. Entonces esa cuenta la llevé como a $50. Como a $50, lo recuerdo bien. Un poquito más. Y luego pues la volví a perder. Y de ahí un amigo, más o menos, pues yo ya empezaba a poner ahí en Instagram mis trades sin que nadie sepa que son en centavos. Y un amigo pues me escribió y me dijo, oye, tengo algo que te puede interesar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, resulta que era una persona que estaba trabajando en iMarket Live o IML. Entonces me explicó, apenas hablé con él, porque en el libro también hablaba de los negocios multinivel. Entonces detecté muy rápido que era un negocio multinivel, pero pues había estado buscando y no había encontrado a alguien como tal que pueda enseñarme. Entonces le di mi voto de fe a IML y estuve un mes ahí y nadie hacía trading, todos estaban muy enfocados en el tema de meter gente. Y pues ahí la persona que se reunió conmigo también estaba muy interesado en el trading. Entonces nos quedamos operando Londres, recuerdo, igual compartiendo estrategias, compartiendo experiencias, y pues con él estuve tradeando todo Londres por ese mes. Luego pasó el otro mes, no quise hacer el pago, incluso este amigo ahora es muy buen amigo mío, él ya no se dedica al trading, pero es muy buen amigo mío. Me dijo, oye, salte de aquí, yo me voy a salir. Incluso él tenía muchas personas ya abajo de él, pero pues no le gustaba cómo se estaba llevando todo ahí. Entonces salió, yo también me salí y empecé a buscar mentores.
De ahí llegué a un mentor colombiano que no recuerdo muy bien cómo se llama, y creo que fue como la primera estrategia en la que ya me hablaron un poquito mejor de acción de precio, tema estructuras, porque antes era puro indicador, stop loss, y pues no volví a fondear porque en ese entonces no tenía ingresos. Yo estudié también un poquito de nutrición deportiva y pues tenía ahí un par de personas a las que asesoraba, y de ahí tenía un poco de dinero, y pues todo lo invertía, ¿no? En Claro, claro. libros y cursos que me encontraba por internet. Tenías otras fuentes de ingresos que sostenían tu proceso educativo en la parte del trading, ¿verdad? En ese punto exacto, solo esto de acá, que tenía uno que otro cliente al que asesoraba. De ahí ya me metí a trabajar con mi papá cuando cumplí los 20 o 21 años más o menos. Me metí a trabajar con él y pues ahí ganaba un pequeño sueldo también, mientras seguía estudiando en la universidad. Y pues así es como llegué de inicio, ¿no? Y pues llegué a la primera estrategia que más o menos me dio un poco de luz. ¿Y cómo hacías ese equilibrio entre universidad, trabajo y trading? Por lo que tengo entendido. ¿Cómo te organizabas? ¿Cuál era tu prioridad? ¿Sabías definir a cuál dedicabas más horas? ¿Cómo era en ese momento esa gestión de ese recurso tan valioso que se llama el tiempo? Bueno, en ese entonces no era tan disciplinado en el tema de estudio. Como digo, como dije hace un rato, yo estaba muy enfocado en hacer dinero. Era mi único enfoque, de verdad. Incluso hoy en día el trading me apasiona. En ese entonces recuerdo que no era así. Mi propósito principal, como digo, era hacer dinero. Y pues estaba haciendo todo lo contrario, lo estaba perdiendo. Todo lo que ganaba lo fondeaba, lo perdía. Te hablo de cuentas pequeñas, ¿no? 100, 200, 300. Eh, pero lo llevaba, estaba muy enfocado en la universidad, sí, porque no sabía qué esperar con el tema trading. El trabajo de mi papá, pues no me gustaba, pero pues lo hacía lo que tenía que hacer. Y el trading, recuerdo que lo aprovechaba, que pues yo en el trabajo de mi papá me encargaba de tema números, contactar clientes, entonces siempre estaba en la computadora. Y cuando tenía tiempo, veía un video, checaba el mercado, estaba obsesionado con el mercado del oro, entonces checaba solo el oro. eh, y pues yo creo que en ese punto no era tan disciplinado con el trading. Bueno, estoy segurísimo, no era tan disciplinado con el trading, más bien lo veía como un hobby, más o menos, como a ver qué pasa, a ver si hago un día, dompeo una cuenta al doble, pero pues nunca pasó. Vale, vale. Y en ese momento, ¿cómo lo abordaban tus relaciones el hecho de que tú estés en el trading? ¿Qué decían tus padres, tus amistades? ¿Sentías apoyo? ¿Sentías que quizás no te daban la espalda? Eh, bueno, a ver, mis papás como tal no lo sabían. Em, Literalmente no lo sabían. En ese entonces tenía una novia, ella era la única a la que más o menos le contaba. Tampoco entendía mucho, entonces no tenía con quién hablar. Así que con la única persona con la que hablaba es con este amigo que me encontré ahí en iMarket Live. Y con él sí, o sea, pasábamos compartiéndonos entradas, todos los días hablábamos de trading, literalmente todos los días. Me conectaba a operar con él, y ya con él llegamos a una persona que se nos pintó como un trader rentable. Nos propuso hacer un copy trading. Dijo que fundimos, a ver, primero nos vendió pues no toda la tabla de interés compuesto. Claro. Entonces nos dijo que nosotros anclemos las cuentas a él se iba a quedar con un porcentaje y pues listo. Y de paso nos iba a enseñar su estrategia. Eh, Recuerdo que armamos incluso una como empresa en la que ofrecíamos este servicio de copy trading a otras personas. Sin darnos cuenta, nos estábamos convirtiendo en algo parecido a iMarkets Live. Simplemente ofreciendo este tema de copy trading. Un día yo fundí en $800
en ese entonces ganaba $200 $190 exactamente con mi papá a medio tiempo porque el resto estudiaba, iba al gimnasio. Entonces fundí una cuenta de $800 que en ese punto era prácticamente todo lo que tenía. Y pues iba más o menos bien, llegó como a $1000 la cuenta. Y un día, me acuerdo, estaba tomando una siesta y me entra una llamada de mi amigo y me dice, ¿viste la cuenta? Entonces abro ahí MetaTrader 4 y veo que había un montón de posiciones en flotante negativo y me asusté. O sea, ya la cuenta estaba como en, no sé, un flotante de menos $400. Entonces mi amigo dijo, yo voy a cerrar. Él cerró, yo también empecé a cerrar las posiciones y la cuenta quedó en eso, como en 390, $400. Le empezamos a escribir a este tipo, no nos contestaba. Entonces pues nada, desanclé la cuenta y me quedé con ese capital. Y ya con esa mala experiencia no tenía tantas ganas de... Ya había perdido dinero, que pues todo lo que generaba lo perdí en trading. Entonces ya la sensación era un poco negativa y entonces no quería saber sobre operar ni nada. De ahí en un mes dije, pues nada, ya tengo este dinero aquí, lo voy a empezar a tradear. Y ahí sí empezó a tradear todos los días en la oficina. Tradeaba oro, libra, dólar y USD CAD. Operaba esos 3 pares. Y pues la cuenta ya empezó a crecer un poquito. Esa cuenta llegó como a unos $1200, $1300. Con esos mismos Y $300, sí, ¿no? con esos $300. Bajo tu propia estrategia. ¿Esto fue después Sí. del mentor de Colombia? Ujú. Sí, Ok, sí, esto ya fue tenías después conocimientos entonces. se llamaba LotFX, me acuerdo. Que sé que todavía hace trading, pero creo que ya no tiene la academia, se llamaba LotFX. Es un Ok. trader colombiano. Y pues eran stop loss grandes. Básicamente era retroceso al 61, compra, retroceso al 70, compra, stop loss al 100%, ver que la estructura esté a favor y pues rezar que se dé el trade y buscar un trade 1-2. Pero en un mercado alcista, pues funcionaba, o bajista, netamente funcionaba. Entonces empecé a hacer dinero. Y un día que ya estaba en mi casa, estaba con mi mamá y mi novia de ese entonces, y mi amigo, Juan, se llama Juan. Juan me manda una foto de que tenía un trade metido en Libra Yen con 5 lotes en su cuenta llevaba como 1200. No, él tenía más. Él tenía ya como 2700, casi $2000 había llevado a la cuenta. Él tomaba riesgos muy, muy altos. Entonces me manda esa foto de que una venta en Libra Yen a 5 lotes en una cuenta tan pequeña. Y no sé en qué pensaba. Yo metí el mismo trade con el mismo lotaje. Y como a los 2 minutos me di cuenta de que ya mi cuenta estaba a la mitad. Y mi novia, yo estaba desesperado, mi novia, mi mamá no sabían qué pasaba, más o menos les expliqué. Me decían, pero cierra. Y pues ese momento ya es como esa negación, ¿no? A esperar a que el precio Claro. regrese. Y ese día, en como 8 o 10 minutos, la cuenta se quemó. Una cuenta que me había tardado, no sé, no recuerdo, 4 meses quizá en subirla. Y la quemé. ¿Y cómo te Entonces, hizo sentir eso en ese momento? horrible, horrible. Esa fue la primera vez que lloré quemando una cuenta. Sí, fue ¿De la cuánto fue primera vez. aproximadamente la cuenta? Como decía, estaba como en los 1200 más o menos. Era esta cuenta de 300, la había llevado a esos 1200 más o menos y la quemé ese día. Yo creo que Entonces, muy aparte de la parte del dinero, creo que esa tristeza surgió por todo el esmero y todo el esfuerzo que venías dándole mes tras mes. sí. Y porque sabía que no tenía que hacer algo así. Me sentía decepcionado conmigo mismo de haber cometido ese error. Ya conocía temas básicos de gestión de riesgo, de psicotrading. Ahí me acuerdo, estaba leyendo mucho trading en la zona y pensaba que mi trading estaba mejorando psicológicamente y pues más que nada era la decepción. Sí, sin duda.
La Increíble. decepción. Hay algo que me estás comentando que me está resonando mucho la cabeza y que creo que esto puede ayudar a los traders. Es el aspecto de la influencia de esa persona que estuvo a tu lado. ¿Ok? Esa persona, ese amigo con el que conversabas, tenías conversaciones de trading, con el que llevaron diferentes etapas en este proceso. Eh, yo te pregunto, ¿qué tan importante, Pedro, tú consideras que es tener personas que también estén apasionadas en el trading y que estén dentro de tu círculo? Quizás no personas con las que tú hagas simplemente un ya, dime lo que tengo que hacer y lo hago, sino personas que también están en tu propio proceso, personas que también están con subidas y bajadas, personas que te pueden escuchar y que te pueden comprender emocionalmente. ¿Qué tan importantes crees que son para un trader en formación? Creo que son muy importantes a pesar de que el trading es un trabajo netamente solitario. Yo tradeo solo, me gusta estar solo, no me gusta tradear con... He tratado de tradear con colegas, con amigos. Yo tengo una academia actualmente y también he tratado de tradear con ellos y pues no me siento tan focus, ¿no? Pero Claro. ya lo que hay fuera del trading, ese tema de comunidad, saber que hay una persona con la que puedas hablar y te va a entender, una persona a la que puedes contarle un día malo en tu trading y vas a ver lo que se siente y pues es muy importante. Eh, y eso es lo que me gusta mucho. Yo comparto mucho mi trabajo en Instagram porque va mucho más allá de... Recuerdo que había una amiga mía que cuando empecé a hacer esto decía como que era, ¿cómo me dijo? Ah, que estaba presumiendo. Entonces, luego leí y me quedó mucho eso en mi cabeza, ¿no? El tema de que me ven como presumido. Entonces, luego leí una frase que decía, no recuerdo muy bien la frase, quizá la parafraseé, pero era algo así como que, pues, para algunas personas es presumir, para otras personas es motivar. Y a mí me motivaba ver otros traders. Y era lo que yo quería hacer al, a largo plazo, ¿no? También poder ayudar a otros traders a pesar de que en ese punto no era rentable. Y lo que tú haces de tener tu comunidad eh, aquí ayudándoles, lo que haces con tus videos, pues es eso, ¿no? Motivar a otros traders, tener esa comunidad, no por engrandecer el ego, es netamente por ayudar. Y creo que es algo que yo también siento actualmente. El tema de la academia, pues tengo mucho tiempo libre, me ha gustado siempre poder enseñar. Mi profesor me decía que la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces yo empecé enseñándole a amigos gratis, eh, justo el tema de la estrategia que utilizaba, conceptos, etcétera, etcétera. Y siempre fue así desde el colegio. No era muy bueno en el colegio, pero había una materia en la que era bueno, que era historia, y pues me gustaba explicarle a otros amigos y me daba cuenta que aprendía mucho más yo. Entonces, eso da mucho el tema de enseñar. Y sobre todo lo que me preguntabas en un inicio, que es el tema de la comunidad. Saber que hay personas que tienen la misma visión que tú. Sí, buenísimo. Lo digo esto porque a veces en las sesiones que voy dando con personas que solicitan apoyo, les pregunto generalmente cómo está su círculo social y todo ello, y generalmente son los únicos dentro de su proceso de trading, no tienen un apoyo Sí, más, o a veces tienen miedo de buscar un apoyo. Y yo le digo, hey, tienes que tener ese apoyo, ese socio, se podría decir, que también esté luchando en su propia batalla, pero que juntos vayan aprendiendo, se vayan escuchando, se vayan entendiendo. Y esto es fundamental, al fin y al cabo, pues como tú comentas, el de poder motivar, el de poder ser fuente, yo lo veo más como ser fuente de inspiración, que creo que es algo, una palabra muy bonita, fuente de inspiración, porque si otra persona te ve reflejado, que alguien está teniendo éxito, que alguien está alcanzando algo más, y a través de estas entrevistas, que ves que hay otras personas que lo lograron, y que de repente, en tu caso, que tienes 7, 8 años en el trading, y una persona que recién está iniciando en un año, hey, te falta todavía, falta esos sí. lapazos que la vida te va a ir dando, pero que al escuchar a personas tanto como ti, Pedro, como los demás entrevistados que traigo al canal, se sientan reflejados y vean que todavía falta camino y que con una confianza y seguridad sobre lo que quieran en su vida, pues
van a poder obtener esos objetivos. Y ya, Pedro, siguiendo la historia que me estás narrando, en ese momento en el que perdiste cerca de 1.200, $1.100, Ujú. ¿cómo fue ese proceso para recuperar otra vez la confianza en ti? Para perdonarte inclusive por la culpa que estabas llevando después de esa operación. Ok, bueno, van a escuchar muchas pérdidas porque tuve muchas pérdidas. Como dije, Dale. la psicología para mí fue muy, muy fuerte por ese tema de ambición. Y si a alguien le sirve, creo que parte importante de un plan de trading es tener un propósito claro. Sentarse y escribir y saber por qué estoy de verdad haciendo trading. Y quizá escribiéndolo y sacándolo de ustedes, van a darse cuenta de que va mucho más allá de hacer dinero. Y mi propósito en ese entonces, porque no lo tenía claro, o mi objetivo era simplemente era monetario, ¿sí? Era completamente monetario. Entonces, eso me afectaba mucho en mi psicología. De ahí, pues, trabajé, ya no pagué ninguna mentoría, me había quedado con esa estrategia y ahí recuerdo, me puse un challenge, vi un challenge en YouTube de una persona que llevaba una cuenta de 500 a no sé cuántos miles, entonces me puse el mismo challenge, fundí 500, igual lo saqué de lo que trabajaba. Siempre me gustó como tener algunas fuentes de ingreso, entonces en ese entonces tenía el tema del trabajo con mi papá, tenía las asesorías, les cobraba algunos amigos, sí, por explicarles mi estrategia, les cobraba $80 o algo así. Y también ayudaba a hacer un tema como, era algo parecido a marketing digital, sí, con una empresa. A pesar de que no estaba graduado, pues estaba ayudando a esa empresa. Entonces tenía ahí esos pequeños ingresos y seguía fondeando la cuenta, que la fondeé con $100, la subía a no sé, como 150 y luego la fundí a 500, que era mi objetivo, llevarla a 10,000, me acuerdo. Entonces fundí esa cuenta y pues fue muy bien, me acuerdo clarísimo que llegué esa cuenta a $5,000 en algo así como 5 meses o menos. Incluso en mi Instagram tengo todavía las historias destacadas de esa cuenta, de la que no me siento orgulloso para nada porque mi gestión fue muy mala, pero ahí lo tengo. Y la llevé a 6,000 y un día había una noticia, había un NFP, y yo me posicioné en una venta en el oro con 3.5 lotes y la noticia salió a mi favor. El precio se desplomó, o sea, pero como, no sé, 200, 300 pips. Era un horror de pips. Y pues llevé la cuenta en menos de 15 minutos a $12,000, casi $13,000. Y ya, o sea, yo dije ya, ahora sí ya soy rentable. Ya estaba planeando decirle a mi papá que no iba a seguir trabajando con él. Y ese día quise hacer un retiro y no lo hice. Dije, no, voy a dejar ahí a interés compuesto. Pero recuerdo que ese día salí con mi novia de ese tiempo y pues salimos a comer rico, a comer bien. Porque siempre era como, esa es una cosa que yo tenía antes. A mí me costaba muchísimo pagar las cosas. O sea, me dolía. Me dolía pagar una cena, me dolía pagar unos zapatos, no sé. ¿Por qué? No sé, era algo muy... No tengo idea qué era lo que tenía en ese entonces, pero tenía esa como... Me aferraba mucho al dinero, entonces quería guardarlo, ¿sí? Yo siempre fui mucho de ahorrar, pero ahorraba ese punto, ¿no? Entonces salíamos a veces con mi novia de ese entonces y estaba así como muy pendiente a qué es lo que pedía. No quería que ella se dé cuenta. Jamás le dije, no, no pidas eso, pero me sentí esa sensación, ¿no? De no querer gastar el dinero. Entonces, ese día fuimos, comimos bien y sentí como que era rentable. Ahí había leído, me gusta leer mucho, y ahí había leído hace poco el libro de Piensa y llega a ser rico. Hay una frase que dice ahí, créelo
hasta que lo consigas. Y, y lo puse en práctica. De verdad me creía rentable, me creía merecedor. Esa cuenta, pues, para no hacerla muy larga, hubo un día que estaba en la oficina de mi papá, estaba ayudando ahí a mover unas cajas, y yo operaba en ese entonces ya prácticamente solo el oro, y tenía igual una posición en el oro en compra. Mi riesgo ahí estaba siendo como de $300 por trade, cuando mi cuenta ya estaba como ya estaba bastante crecida, puede ser unos 22, $25,000, y no había retirado un solo dólar. Eso era lo que más me dolió después. Entonces tenía esa posición, me descuidé un momento y el precio ya estaba en mi contra, como menos $800, y yo era mucho de no usar stop loss. Cuando el precio regresaba, quitaba el stop loss, hacía un martingala, luego el precio se subía y eso me ayudaba a crecer mucho la cuenta. Entonces yo creía que estaba siendo rentable, pero estaba siendo completamente irresponsable. Y en ese punto, pues el precio empezó a caer, empecé a posicionarme nuevamente en compra, y cuando yo salí de la oficina, ya tenía un flotante negativo como de $2,000. Nunca había visto $2,000 en negativo en esa cuenta. Entonces, todo el día lo dejé así, lo revisaba a cada instante, o sea, era horrible. No podía conversar con nadie, no podía pensar en otra cosa porque pasaba con el MetaTrader 4 todo el tiempo revisándolo. Ese día casi no dormí porque igual pasaba viendo la cuenta, y cuando me fue a dormir, la cuenta, no sé, estaba como en menos $8,000. Me desperté y ya el flotante estaba como en menos 12,000, menos $13,000, y pues ya, no aguanté esa sensación de ese punto, y cerré el trade con esos menos casi $14,000 que perdí. Y ese día yo estaba buscando a un mentor. Entonces veía mucho el Instagram de un trader que se llama Jonathan Guthram, que fue mi primer mentor con todas las letras. Y entonces ese día perdí ese dinero, llegué a mi oficina destrozado literalmente, hice el retiro de lo que me sobraba, afortunadamente, y lamentablemente era un broker muy malo, sí, no me llegó ese dinero, no me llegó absolutamente nada de ese dinero. Me llegó algo, sí, pero me pusieron un montón de trabas para sacar el dinero, y me terminó llegando como $5,000, que igual pues fue beneficio, ¿no?, de los 500 que fondeé. Entonces ese día le mandé una nota de voz a Jonathan y le dije que quería tomar la mentoría con él, y que pues estaba dispuesto ya a dejarme de tonterías con mi trading y empezar a hacer las cosas bien. Entonces pues pagué el curso con él. Con este dinero, como yo tenía esa obsesión con el dinero, simplemente quería cosas materiales, me compré una moto, me llegaron 5,000, yo retiré como $5,000 que me dejaron retirar. Ya llegándome a Ecuador, pagando impuestos, me bloquearon la cuenta, me llegaron como un poco más de 4,500, y lo primero que hice es comprarme una moto que me costó $6,000. Entonces gasté más de lo que había hecho, y literalmente con eso pude haber hecho muchas otras cosas buenas, pero pues son errores que cometemos al inicio. Y mirándolo en retrospectiva, Pedro, creo que tú también te das cuenta que la relación con el dinero que tú tenías estaba como que pidiendo auxilio, ¿verdad? Podrida. Estaba podrida literalmente por todo ese miedo a gastar, miedo a la pérdida, el querer buscar desesperadamente el trading por esos primeros 3 años, y justamente son esos lapsos en donde más pérdidas has tenido, al menos como me lo has comentado. Y
Y algo bien curioso que recién, creo que es algo que también le pasa a los traders, de que cuando recién pierden o tienen ese impacto fuerte de pérdida, es cuando recién se suben los pantalones y dicen, ok, quiero ir mejor de manera más profesional y voy e invierto en un mentor mejor. Sí, Pero ¿cómo hubiera sido la historia si hubieras invertido de ese dinero que habías ganado? Lo hubieras retirado antes y te hubieras capacitado, ¿no? La importancia de estar guiado siempre. sí, sí. El tema de un mentor creo que es muy importante. Si alguien quiere acortar el camino a la rentabilidad, lo mejor es pues invertir, ¿sí? Invertir en conocimiento. Creo que la única inversión que no tiene riesgo es invertir en uno mismo. De ahí todas las inversiones tienen riesgo. Entonces creo que eso fue en ese punto la mejor decisión que tomé. Me compré un colchón también, ¿de acuerdo? Ese fue mi primer gasto con dinero de Forex, un colchón y esa moto, que fue justo en mi cumpleaños 21 más o menos. Me compré justo para mi cumpleaños. Entonces, pues yo estaba feliz ahí con mi moto, pero no era rentable, 100% no era rentable. Había hecho dinero del mercado, pero no era rentable porque pues es rentable ser consistente, ¿no? A pesar de que logré llevar esa cuenta de 500 a 20 y pico mil y terminé retirando esos 5,000, hice dinero del mercado, pero no estaba siendo consistente. Tomé esta mentoría con Jonathan y pues las cosas fueron mejor. Él me habló mucho del tema de mentalidad, muchas cosas espirituales también que él mencionaba. Nos recomendó en ese punto el libro de La Ley de la Atracción, que me gustó mucho. Hoy en día pues tengo una mentalidad un poco distinta a la Ley de la Atracción, pero es indudable, ¿no? Que lo que ponemos en nuestra cabeza de manera obsesiva, hay un punto en el que va a llegar. Claro. Lo que diferencia a los traders que están ya fuera o bueno, la gente que estuvo tratando de ser un trader y no alcanzó el objetivo, es simplemente pues que no tuvieron esas ganas de verdad de ser rentables. Para mí no había otra opción. Mi mamá más o menos sabía y me decía, pero mira otras cosas, trabaja con tu papá, ahí tienes algo fijo, pero para mí no había otra opción, no había un plan B. Yo tenía que ser rentable sí o sí. De ahí entró pandemia. Para muchos traders quizá lo mejor que les pasó, al menos para mí fue así. Me enfoqué de manera obsesiva, ¿sí? Tengo un tatuaje aquí que dice Obsessive, porque tengo una personalidad muy obsesiva, la cual tengo que controlar en el sentido de encaminarla al bien, ¿sí? Y no obsesionarme con cosas negativas. Cuando me propongo algo, siempre trato no sé, hacer lo imposible hasta que resulte. Entonces, me obsesioné literalmente con hacer backtesting, con estudiar todos los días. Empecé a meditar, que es algo que también Jonathan en ese punto me inculcó. Y a pesar de que era salir mucho de mi zona de confort, porque yo llegaba, abría mi computadora, checaba la gráfica, ejecutaba y listo. Y para mí eso era tradear. Hoy en día para mí el trading es muy distinto. Todo lo que hago antes de ver la gráfica, todo lo que hago después, quizá es el 60% de mi trading. Entonces empecé a tomarme mucho más en serio, mejorar mis hábitos. Estaba muy, muy obsesionado con eso, ¿no? Con ser productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues creo que ahí ya mi cuenta empezó a ser más consistente en cuanto a ganancias. Igual el tema de la gestión de riesgo la dominaba un poquito más. Sin embargo, hoy en día sé que no era rentable tampoco en ese punto. Habían cosas que tenía que cambiar. Pero pues al fin y al cabo, de los 1,000 que llegué a depositar después de que terminé la mentoría con Jonathan, igual pude subir bastante, bastante la cuenta. Igual la llevé como a $35,000 en 10 meses más o menos. Y hubo un punto en el que ya la cuenta se estancó.
porque empecé otra vez a caer en eso, en no aceptar las pérdidas. Creo que eso es algo que mata cuentas, el no aceptar los errores, y me di cuenta de que estaba cayendo en lo mismo. Entonces decidí hacer un análisis de lo que estaba haciendo, retiré ese dinero. Ese fue el retiro más fuerte que hice. No hubo grandes problemas más que en el banco, ya cuando el dinero llegó. Un montón de problemas, que justificaciones, etcétera, etcétera. Pero fue ya mi retiro más grande. Ahí me compré un carro. Otro error, porque creo que me gasté el 90% de lo que tenía en mi cuenta de banco. Cuando me compré ese vehículo cash, hay maneras más inteligentes de comprarse un carro. En ese punto pues no sabía mucho, y como digo, tenía todavía esta obsesión con el lujo, ¿sí? Con el lujo, con la vida extravagante, etcétera, etcétera. Y pues me compré ese carro, y una parte que cambió mucho fue la sensación. La euforia que yo sentí ese día, o sea, era incomparable, eso sí. Una semana, lo mismo. Pero después de, no sé, un mes quizá, me sentía como muy vacío, monetariamente y, y emocionalmente. Decía, no, o sea, pensé que iba a comprarme ese carro y ya, iba a sentirme bien. Y pues no fue así. Creo que son pequeños momentos de felicidad, o euforia más bien, pequeños momentos de euforia que al fin y al cabo se van. Y la felicidad más bien está en otros aspectos, ¿no? En compartir una cena con alguien que te importa, poder invitarle, dejar de sentirte culpable por gastar dinero cuando invitas a comer a tu pareja, invitar a comer a tus padres. Otros pequeños momentos de felicidad que no pude sentir ese momento porque me quedé quebrado por comprarme ese carro. De ahí, pues ya estábamos casi finalizando pandemia, y ahora sí ya estaba mucho más enfocado en mi trading, era mucho más responsable, y ya creo que pude considerarme rentable. Hoy en día veo hacia atrás y digo, pues sí, estaba ya encaminado a la rentabilidad. Cometí errores todavía, pero ya estaba sintiendo ese tema de consistencia. Y en el camino hacia la rentabilidad, Pedro, y disculpa que te corte, tú tenías, o partiendo de esta percepción que a veces definen al trader rentable como el que opera y todos los días sale en profit, todas las semanas, todos los meses, ¿tú compartías eso o a veces también dentro de tu proceso tenías semanas en rojos, a veces 2 semanas en rojo? ¿Cómo eran esos resultados en ese proceso en el cual te estabas encaminando hacia la rentabilidad? Bueno, yo en ese entonces era un red flag total de trader, porque los días que perdía no los publicaba. Yo pasaba activo en Instagram bastante, y pues era mi Instagram lleno de trades ganadores. Esa cuenta que llevé, igual a 36,000 más o menos, no la llevé con una buena gestión de riesgo. Ya tenía stop loss y todo, pero mis riesgos eran absurdos. Sí, eran completamente absurdos lo que yo arriesgaba por trade. Hoy en día tengo una cuenta real de 80,000 y no arriesgo lo que yo arriesgaba en ese entonces. ¿Sí? También parte de ser rentable es sentirte cómodo con esas pérdidas. Y era muy feo ejecutar un trade y no sé, tener el corazón a todo lo que da mientras el precio va a tu favor o en tu contra. Entonces no me sentía bien en ese entonces, pero yo pues publicaba que ganaba todo el tiempo porque, no sé, me avergonzaba de mis pérdidas, y pues perder es parte de ser trader. ¿Sí? El trader que no pierda pues está mintiendo. No existe una estrategia 100% ganadora, no existe un trader que no pierda. Y en ese entonces pues yo lo que vendía, ¿sí? Porque en ese punto ya tenía gente que estudiaba conmigo,
yo sentía que ya era rentable porque hacía dinero y muchas veces les hablaba de gestión de riesgo, etcétera, etcétera. Y yo estaba haciendo caso omiso a esa gestión de riesgo. Entonces yo decía, bueno, es que me lo permito porque sé, ¿sí? Y eso era lo que yo básicamente pues compartí en mi Instagram en ese entonces. Tema pérdidas, nada de eso, nunca, nunca. Y me da mucha curiosidad saber lo que hay detrás de cámaras, lo que hay detrás de una historia de Instagram, o sea, cuando ya no se compartía, cómo era ese proceso cuando Pedro tenía rachas en negativo, cuando tenía un día negativo, una semana, 2 semanas, inclusive más. ¿Qué era lo que pasaba en tu plano mental? Qué sé yo, te juzgabas mucho, te criticabas, te sumergías en ese problema, buscabas apoyo en alguien más, cómo salías de ese estancamiento quizás emocional que surgía después de que los resultados no te acompañaban. Es una buena pregunta porque no recuerdo muy bien qué es lo que sentía, eh, pero en ese punto no le contaba absolutamente a nadie porque yo decía que ya era rentable, ¿sí? Entonces sentía que porque perdía, dejaba de ser rentable, entonces no le contaba a nadie, porque me sentía como, no sé, es muy tonto decirlo ahora, pero en ese punto yo sentía como vergüenza de perder, ¿no? Y quizás lo que estaba sintiendo era vergüenza de perder las cantidades que perdía, porque no debía estar perdiendo esa cantidad de dinero, porque mi riesgo no era el que yo tenía que asumir. Entonces me lo guardaba mucho yo, no comentaba mucho con nadie, seguía en contacto con mi mentor y pues él le decía, pues todo bien, o sea, está todo bien, no pasa nada. Cometí muchos errores en ese transcurso. Yo acepté capital de un inversor. Te hablo de $20,000. Y pues nada, esa cuenta fue un fail total. Yo trabajé todo un año para pagarle a este inversor. Tuve que devolverle esos $20,000. Ya cuando yo empecé a ser consistente, literalmente tradeaba para pagar esa deuda que tuve con él. Y en ese momento que cuando tenías pues esas operaciones en negativo y te lo reservabas todo a ti, ¿tú sentías que eso era insostenible? O sea, ¿sentías alguna carga o una presión a lo largo de todo ese tiempo? ¿O sí lo sabías lidiar con ello? Era un sub y baja porque la manera de la que yo me sentía mejor era ganando. Entonces perdía, luego volvía al mercado, ganaba y era como que las pérdidas ya, no pasó nada. Otra vez estoy haciendo las cosas bien. Y Te jamás volviste como adicto al resultado positivo, por lo que veo, Sí, ¿no? sí, tal cual. Estaba adicto con ver eso, ¿no? Los azules en el MetaTrader. Y por eso digo, la parte psicológica a mí me jugó mucho en contra. Muchísimo, muchísimo en contra. Fue lo que más me afectó. Entonces me acostumbré a eso, a ver solo trades positivos y por eso es que a veces ampliaba stop loss, me posicionaba otra vez y ya fue cuando pues retiré ese dinero y dije pues tengo que hacer las cosas mejor de lo que las estaba haciendo. Y por ese retiro fuerte que yo hice, pensé que ya era rentable. Como digo, para mí ser rentable es algo muy distinto a simplemente cobrar una vez. De ahí descubrí las empresas de fondeo, descubrí FTMO, entonces dije, ¿para qué voy a arriesgar mi dinero si puedo fondearme aquí? Ahí estaba trabajando con una persona que pues ahorita ya no tenemos buena relación, pero estaba trabajando con una persona, igual, mucho, no sé, teníamos esa expectativa de armar un fondo de inversión, de manejar millones de dólares. Hicimos un viaje para hablar con un inversor y todo el rollo. Entonces, con él abrí mi primera cuenta de fondeo. Empezaron a haber unos problemas con él y pasamos la cuenta juntos. El primer mes hicimos $12 de profit. Era una cuenta de 50,000 porque la habíamos llevado como a un 4% de drawdown. Luego la recuperamos y el segundo mes, el primer día, nos hicimos $6,000.
Entonces dijimos, ya no vamos a operar más de esta cuenta, vamos a dejar ahí para ver si pagan, porque esa era nuestra incertidumbre, saber si FTMO pagaba o Claro. no. Entonces al día siguiente me desperté y vi que él ya estaba tradeando, tenía posiciones en sus pares. Yo le dije, no, que íbamos a dejar la cuenta ahí. Y dijo, no, yo necesito el dinero, que no sé qué, tenía que pagar un tema de un departamento o algo así. Entonces tenía ese problema él también en ese momento, necesitaba dinero. Eh, Faltando, no sé, 2 semanas para que nos paguen, esa cuenta ya estaba en $1,800 de los 6,000 que habíamos hecho. Y ahí sí él me dijo, ya, ahora sí no tradeemos. Entonces ahí empezaron el tema de discusiones. Y yo le dije, oye, yo voy a seguir operando. Si pierdo, lo que pierda de esos 1,800 me lo resto. Y si gano, pues eso es mío. Entonces me acuerdo, metí un trade en libra dólar. Hice como $600. Y él empezó con que no, recuerda que todo es mitad y mitad. Y bueno, tradear una cuenta entre dos no es tan buena idea. Entonces terminamos separándonos. Le pagué $800 a él. Yo me quedé con $800, que es lo que logramos retirar por Skrill. Y, y bueno, ya ahí me quedé con el tema de las cuentas de fondeo. Esa cuenta la terminé perdiendo porque yo la pagué. eh, Prácticamente la pasamos juntos, sí, pero yo la recuperé. Y yo la había pagado y él ya, pues, había muchos problemas. Entonces le dije, ¿sabes qué? Le cambié las claves y me quedé yo con esa cuenta. Y al mes siguiente la perdí. La perdí y pues de ahí empecé, ¿no? Con el tema de las cuentas de fondeo. De ahí un mes después pasé otra de 50,000. Me estanqué mucho con esas cuentas de 50,000 porque tenía miedo a tradear cuentas más grandes. Entonces estuve unos 4 meses con esa cuenta. Y para ese Eh, momento, Pedro, para contextualizar, ¿en ese momento tú ya estabas dominando más tu gestión de riesgo o todavía seguías, sí, sí, ya lo sí, estabas sí. dominando? Ya tenía mucho más conocimiento del mercado, de la gestión de riesgo, pero igual tenía ese bichito de querer hacer demasiado dinero, esa ambición negativa. Entonces eso a veces me llegaba a, a frustrar porque a veces no ponemos en perspectiva, ¿no? Acá en Ecuador, al día, por 8 horas de trabajo se pagan, si no estoy mal, $16 por 8 horas. Y habían días en los que podía hacerme $100 y lo veía como muy poco, ¿sí? Porque no ponemos en perspectiva de verdad cuánto trabajo para otra persona puede conllevar hacer esos $100 o esos $17 que relativamente se pueden hacer fácil con una cuenta de 2,000, de $1,000. Pero parece muy poco porque nos comparamos con otros traders. Creo que no podemos compararnos con otro trader más que con lo que fuimos nosotros como traders. Y a mí me pasaba eso, me comparaba mucho, me acordaba de lo que había hecho con mi cuenta de 30,000, porque habían días que me hacía 800, me hacía $1,000, entonces yo decía, ahora tengo una cuenta de 50,000. Sabemos que una cuenta de fondeo no da ese dinero real, más bien tenemos que ver el tema del drawdown máximo que nos dan. Y entonces eso era lo que tenía ese punto. Pero bueno, ahí ya estaba haciendo mis 1,200, $2,000 al mes y ya estaba siendo consistente. De ahí algo que fue clave en mi crecimiento como trader fue un incidente que tuve. Perdí una cantidad fuerte de dinero. Yo compré Bitcoin cuando estaba como en los $3,000, algo así. Entonces, en ese Le punto, pegaste el gordo. sí, 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 sí. Le compré barato. En ese punto, pues Bitcoin estaba como ya había llegado a su all time high. Había bajado como a 50,000 y yo tenía en mi wallet como $250,000 en Bitcoin. Y pues por errores, sí, errores que algunas personas conocen que tuve, me robaron esos Bitcoins. Yo entré en una depresión fuerte en ese punto, porque ese dinero que yo tenía en Bitcoin
me hacía sentir como que era mi jubilación. O sea, yo dije aquí, ya, o sea, lo veía como eso, ¿no? Era buen dinero acá en Ecuador. A ver, era buen dinero el que yo hacía de las cuentas de fondeo, digo, 2,000, llegué a retirar una vez $4,000. Entonces me sentía muy cómodo. Era buen dinero porque acá el salario básico es de $400, en ese entonces eran 350. Entonces dije ya, o sea, tengo todo resuelto, ya estoy siendo rentable. Y esa pérdida de ese dinero, pues me golpeó mucho. Estuve, no sé, un mes como sin querer ver las gráficas. A ver, fue muy duro. Pero también me puse en perspectiva y dije, a ver, o sea, si me quedo aquí llorando en mi cama, pues tampoco voy a recuperar nada. Entonces, ¿Recuerdas qué fue lo que más te ayudó en ese momento? Porque estamos hablando de algo que casi no es usual. De sí, verdad, una en cada 1 millón de personas creo que pasa por la situación que tú me comentas. Varias personas pues se tirarían del cuento, o sea, poniéndolo así en perspectiva, pues, o sea, perder esa cantidad económica es muy fuerte, el impacto emocional, el impacto del autoconcepto tuyo, inclusive, de la culpa, de todas sí. esas emociones que surgen. ¿Qué fue? O sea, ¿fue un momento de reflexión, alguna frase, algún libro, un consejo de un mentor, un consejo de algún amigo? ¿Fuiste tú mismo? Que, tratemos de ver qué fue en ese momento, lo que te ayudó en ese mes de introspección. A ver, bueno, ahora lo cuento así, ¿no? Claro. Que ya está superado. En ese punto había terminado una relación larga, entonces eran un montón de cosas que se habían acumulado. Meses después pasó esto, eh, pero siempre he sido como de lidiar con las cosas yo solo, que creo que está mal. A veces es bueno poder compartir con personas a que te apoyen, pero siempre fui mucho de salir yo solo de ahí. Yo había tenido una depresión a mis 15 años porque no me sentía cómodo con mi vida. O sea, estaba gordito, me iba mal en el colegio, eh, estaba estudiando en ese punto, porque cuando yo entré a la universidad estaba estudiando, fue de los 15 a los 18 años, esa depresión que yo tenía. Me sentía como inservible, la verdad. Entonces yo estaba estudiando contabilidad, que era algo que no quería antes de estudiar marketing. Y pues salir de eso, también nunca se lo dije a nadie, ¿no? O sea, si yo le decía a alguien en ese punto, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo depresión. Ni siquiera yo sabía que era la depresión. ¿Sabes que tengo depresión? No me iban a creer porque pues lo aparentaba muy bien. Pero ya cuando estaba solo, me sentía muy mal. Y yo entiendo mucho a la gente que tiene depresión porque es algo que quieres cambiar y no puedes. O sea, tú quieres estar bien, tú quieres mejorar, quieres levantarte con buena energía, pero no puedes. Ya está fuera de ti. Y pues a la larga salí yo mismo de ahí, sin contarle nada a nadie. Ya eso le conté luego a una pareja que tuve. Y pues esto fue igual. O sea, creo que yo mismo salí de ahí, me automotivé mucho. Lo puse todo en perspectiva y dije, a ver, invertiste ahí, ¿qué? Unos $15,000, menos quizá. Aprovechaste una buena oportunidad para comprar, pero hoy en día tienes mucho más conocimiento eh, del que tenías en ese punto. Puedes salir de esto. Entonces, aprovechando el tema de que ya sabía que estaba haciendo dinero de los mercados, me ayudó también. Justo esto fue algo que, como digo, se encadenó en, no sé, en explotar mi trading literalmente. En ese punto pagué una cuenta de 200, de 100,000 en FTMO que no me había arriesgado. Entonces tenía esta cuenta de 100,000 y tenía esta de 50,000. No sabía que se podían juntar las cuentas. Entonces quise vender esta cuenta de 50,000
me di cuenta que era difícil que la venda porque estaba a mi nombre, el tema de los retiros. Entonces empecé a tradearla a alto riesgo. eh, y hice un montón de dinero. O sea, te hablo de, no sé, sacarle un 50% de esa cuenta. Hice un montón de dinero en esa cuenta de 50.000. Como tenía esta cuenta de 100.000 y mi objetivo era vender esta, entonces la empecé a tradear a alto riesgo. Y eso es algo que me gustó, como tener una cuenta para cuidarla y otra cuenta para sacar ese ludópata que siempre tuve. Mira, mira qué curioso lo que acabas de decir, porque es algo que yo me he dado cuenta con algunos traders, a veces que nos ponemos a trabajar en la parte mental, como en la parte de la perspectiva, y, y algo que me gusta poder ayudarlos a que formen las bases es a respetar su sistema. Pero no todas las personalidades son iguales. Hay algunos que sí tienden a respetar un sistema porque ya sus patrones mentales y todo eso pues están más orientados a ello. Pero hay otros que tienen un loco dentro de sí. Pero un loco fuerte, un loco que tú le dices A, tienes que hacer A para organizarte y hace B, C, D. Ahí Entonces, estoy yo. entonces algo que un suponer que yo implemento ahí con los alumnos y que qué curioso que tú mencionas es que, hey, dos cuentas demos, en una sigue tu sistema para que veas qué tan rentable puede ser. En otra sí, haz lo que tú quieras. Ahí quítate todos como se dice, esa sensación o ese instinto que surge en ti y Instinto, ¿sí? ha estado funcionando, les va mejor porque ya no empiezan a reprimir eso de ellos. Y conecto mucho con lo que tú mencionas de justamente utilizar esa segunda prueba de fondeo o esa primera cuenta de fondeo de 50 para poder desfogarte, operar alocados, quitándote toda la presión de que la puedas perder o no la puedas perder porque simplemente ya está. Y Se en la tomó el otra, riesgo. saber. Exacto. Muy buena estrategia para el trader que lo está escuchando acá. Si lo puede implementar, pues enhorabuena. Es como para manejar y para autocontrolarse. Todas las personas es totalmente diferentes. Y esta es una estrategia que le funciona a Pedro. Y hace poco nada más entrevisté en la novena a un chico que está operando 4 pruebas de fondeo. Y él dice, él entró simplemente porque como tiene alumnos que los ayuda a pasar pruebas de fondeo, él dijo, pues, es que yo también necesito practicar también en pruebas de fondeo. Y él utiliza la prueba de fondeo simplemente para practicar, con esa intención. Y gana dinero, pero le quitó toda esa presión de Esa que, pues presión. que tienes esta prueba de fondeo que tienes que sacar 10.000, 20.000, toca pagar deudas, pagar esto, pagar lo otro y lo otro. Cuando le quitas la presión, creo que te da mayor claridad a la hora de operar. Sí, a la larga es muy similar a diversificar, ¿no? Yo tengo varias cuentas y tengo una cuenta de juego, le llamo, ¿sí? En la que puedo fondear quizá $1,000 y sé que esos $1,000 los voy a arriesgar. O sea, desde que los fondeo ya los doy por perdido. Y sé que es un dinero que estoy dispuesto a arriesgar para quizá hacer 3,000, 4,000. Entonces, lo que tú dices, yo lo utilizo mucho, que es tener algunas cuentas en las que pues soy más agresivo y otras cuentas en las que soy muy disciplinado. Hoy en día, si el Pedro de hace 7 años ve cómo manejo mi gestión de riesgo, va a decir no me la creo, porque ahora sí mi gestión es impecable. O sea, yo no puedo un día irme sabiendo que perdí más de lo que debería perder. O sea, mi gestión ahorita es muy buena. Y creo que es en base también a, a palpar esas pérdidas que tuve en todo este tiempo. Buenísimo, buenísimo. Y si podrías encontrar al Pedro de hace 7 años, el Pedro de 18, 19 años, con toda la ilusión de formar riqueza dentro del trading, ¿qué consejo tú le darías? Ah, eh, es una pregunta que me han hecho algunas veces y siempre creo que mi respuesta ha sido distinta, porque queramos o no, un día hace la diferencia. O sea, en un día puedes crecer mucho. Y creo que hoy en día, a ver, primero le dijera que esté tranquilo, que las cosas se van a dar, ¿sí? Que lo tome con calma. Algo que yo les digo siempre a mis estudiantes que se anticipan con las cuentas de fondeo es eso. O sea, la cuenta de fondeo que vas a pasar está ahí. Si en algún plano temporal
está esa cuenta. Quizá tienes que perder 3, 4, 5 veces antes de llegar a esa cuenta de fondeo que vas a pasar y de la que vas a retirar. Entonces, si la gente sabe que ese punto va a llegar porque se conoce a sí mismo, sabe que es una persona que no se rinde fácilmente, pues como trader le digo a otros traders que estén tranquilos, que confíen en el proceso, no traten de saltarse pasos. Si van a estudiar la universidad 5 años para recién buscar trabajo, ¿por qué no se toman 2 años en estudiar bien para poder ser rentables? Y no queramos esa automatización de ser rentable a los 2 meses o pagar un curso y ser rentable. Entonces lo primero que le dijera es que pues esté tranquilo, que las cosas se van a dar. Y segundo, lo que dije en un inicio, no le dijera el spoiler, pero le dijera que averigüe bien cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito y por qué está haciendo trading? Hoy en día sé que mi propósito va mucho más allá del dinero y creo que lo más bonito es lo que dije hace un rato, poder ir a un restaurante y no tener que preocuparte en cuánto va a salir la cena, sino disfrutar del momento, ¿sí? Lo que yo sentía antes en el tema de depresión era porque veía mucho a futuro. El vivir el ahora es algo muy poderoso que suena como muy fácil, pero es muy complicado. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado sentados 2 minutos en silencio y nuestra mente está divagando, pensando en el futuro, pensando en el pasado, en qué va a pasar con el trabajo que tengo para el día lunes? Y hoy en día me he vuelto mucho más presente en disfrutar los momentos, escuchar a las personas, lo que estamos haciendo acá. Pues eso, básicamente para mí es disfrutar de la libertad financiera como tal, ¿no? Poder tomar tus decisiones cuando quieres y alejarnos un poco de esa, no utopía, pero de lo que nos venden mucho, ¿no? Del el carro de lujo, no sé, los zapatos carísimos y la vida extravagante. A la larga, pues hay gente que le gusta vivir así. A mí también me gusta vivir bien, pero sin obligarme a hacer cosas que al fin y al cabo no me llenan. Como dije antes, retiré, me compré una moto, retiré, me compré un carro que a largo plazo no me llenaban, ¿sí? Hay otras cosas mucho más interesantes que te llenan. Entonces creo que encontrar ese verdadero propósito, y es algo que yo trabajo también con mis estudiantes, cuando hablamos del plan de trading, les mando a escribir cuál es su propósito y siempre llegan mucho más allá del dinero. Sus familias, pasar tiempo con sus hijos, tener el tiempo a su favor para poder tomar vacaciones cuando quieran, disponer del tiempo, que creo que son los regalos que nos dan esta carrera. Claro, claro, pensar en el trasfondo y ver al dinero como ese vehículo que te lleva al objetivo, que te lleva a eso que te va a dar esa sensación. Y bueno, mientras las demás personitas van a ir colocando por ahí sus dudas, preguntas, vamos a ir respondiendo ahí a esas inquietudes. Creo que, mi estimado Pedro, dentro de todo este proceso, dentro de los 7 años, en donde tú has tenido momentos de caída, momentos de debilidades, momentos en que quizás estabas desganados, ¿qué hacías para motivarte tú? Y profundizando un poco más a esa pregunta es si es que lo que hacías antes para motivarte cuando recién iniciabas es lo que sigues haciendo ahora o has ido cambiando. Quizás antes te hablabas más fuerte, ahora recuerdas tu propósito, ahora, qué sé yo, sales y viajas. ¿Qué utilizas tú o qué utilizabas para motivarte? Bueno, antes es muy distinto a lo que quizá uso ahora. Eh, Supongo que la pregunta está muy enfocada a los días de pérdida, ¿no? Como esos días malos en el trading. La verdad que hoy en día no lo siento como un día malo, lo siento como un día más, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya tenido días complicados, quizá por otros factores, pero de verdad, creo que no recuerdo el último día en el que me he ido con ese mal sabor de boca de hoy hice las cosas mal. O sea, han habido pequeños errores que
los escribo. A mí escribir no me gusta, pero me ayuda mucho. Poder desfogarme a veces conmigo mismo también y poder escribir lo que hice mal. Pero si es que llega a ver algo, pues me motiva a ver en lo que me he convertido ahora. Sí, me motiva a ver atrás y ver ese trader que había puntos en los que ya quería botar la toalla y que pues saber que llegó, ¿no? Que después de 7 años, quizá no 7, me considero rentable hace 2 años y medio más o menos, pero pues fue una carrera larga. Entonces, ver atrás y ver lo que se ha conseguido, pues me motiva. En ese entonces, lo que me motivaba era olvidarme de las pérdidas y ver las ganancias, ¿sí? Como decía hace un rato. Entonces la perspectiva hoy en día es muy distinta. Hoy en día me motivan otras cosas muy, muy distintas a lo que era antes. Como para resumirlo, Bruno, creo que es llevar una bitácora, ¿sí? Llevar una bitácora y tener evidencia de que estás mejorando. Si no es medible, no es mejorable y se aplica en todo. Claro, porque sí, y es algo muy importante. Recuerdo una vez que tuve una sesión ahí con un trader, ahí a veces evaluamos la bitácora, pero desde la parte mental y emocional, y quizás algunos indicadores para darle mayor confianza. Y a veces vienen a las sesiones y, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue este mes? Que bueno, ahí un poco desganados. Pero cuando le muestras el resultado que obtuvo, oye, pero tuviste esto, pero fuiste rentable. ¿Qué es lo que pasa? Recién empiezan a validar su esfuerzo, recién empiezan a validar lo que han avanzado. Entonces creo que, como tú comentas, tener claridad sobre cómo ha ido tu proceso y cómo vas mejorando, dándole valor a ello, te va a hacer que te motives. Porque es como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? Cuando vas al gimnasio, ¿cómo te motivas? Mirándote al espejo y viendo esos resultados. Correcto. Pero en el trading tienes que ver una manera en cómo estás viendo esos resultados, y para eso está la bitácora. Buenísimo, buenísimo, me gusta. Ahí me gustaría agregar, Bruno, una recomendación de un libro que se llama Número 1, que creo que en los últimos 9 meses ha potenciado muchísimo mi trading y mi vida. Y habla de eso, ¿no? De que para poder darte cuenta de que estás mejorando necesitas llevar un registro, ¿sí? Y también este libro, pues su premisa es demostrar que no hay personas como tal que no puedan llegar a un objetivo, que todos pueden llegar a ser el número 1 en algo, estudiando y llevándolo de la manera correcta. Entonces, es un gran libro para la gente que lo quiera leer y aplicar en su trading. Créanme que les va a potenciar muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Hay algo muy importante, que dentro de este proceso tú ya has tenido diferentes retiros, conforme me has ido narrando parte de tu historia. ¿Cuál consideras que ha sido esa diferencia entre el primer retiro que tú hiciste en el trading, en el aspecto mental? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Qué interpretación le diste a ese primer de ahora? ¿Cómo los percibes? ¿Qué pasa por tu mente, por tu sentir, cuando retiras las ganancias, pues, de tus cuentas que manejas? Algo curioso que pasó con los retiros, de lo que yo hablaba antes, de esta pérdida fuerte que tuve, es que esta pérdida también me dio un propósito, ¿sí? Yo soy un fiel creyente en Bitcoin, y sé su potencial. Entonces, más que perder esos $250,000 de ese entonces, lo que me dolía era perder esos Bitcoins. Entonces, mi propósito en ese punto que traté de retomar era recuperar esa cantidad de Bitcoins. Entonces, antes sentía que retiraba, como digo, $2,000, $3,000 al mes, y pues mi estilo de vida no era extravagante. Entonces tenía muchos gastos innecesarios, tontos, y tenía un dinero con el que no sabía qué hacer. Y como retiraba por Skrill y por Binance, era un dinero que muchas veces no lo podía validar al 100% acá en el país. Entonces mi propósito, cuando tuve esa pérdida, fue recuperar esos Bitcoins. Y eso, como digo, potenció muchísimo mi trading. Cuando tradeamos con propósito, créanme, o sea, la diferencia es abismal. Entonces la visión que yo tenía en ese punto era recuperar esos Bitcoins. Y pues
es algo que se ha conseguido, ¿sí? Gracias a las cuentas de fondeo he podido capitalizarme muy, muy bien. Buenísimo, buenísimo. Ponerle algo más allá para ese dinero que vas a generar, ¿no? No tanto la ansiedad de es que necesito generar dinero, sino, ok, poco a poco, ¿Qué vas a lento, hacer con esto va, él? va a subir. Exacto. ¿Qué Sí, vas a he hacer? podido diversificar también en otros negocios. No me gustan mucho los negocios físicos, pero me gusta mucho el tema de Airbnb. Tengo un Airbnb, entonces encontrarle, ¿no?, una razón a ese dinero. Ok. ¿Qué consejo tú le darías, Pedro, a las traders que están avanzando y están teniendo rachas negativas? Si tú ves a alguien que te viene y te dice, ¿sabes qué, Pedro? Por favor, ayúdame. Estoy en una racha negativa. Llevo varios días, varias semanas en rojo. ¿Qué, qué le dirías? ¿Qué recomendación surgiría de ti? Ok. Em, a ver, creo que una racha negativa es normal. Lo que no es normal para mí es llegar a un punto en el que se está perdiendo un dinero que nos empieza a preocupar en la cuenta, ¿no? Para mí se tiene que tener lo que yo conozco como un margin call, es decir, lo que se conoce, ¿no?, en acciones en especial, que es un llamado al margen, cuando el broker te dice, ¿sabes qué? Llegaste a tu límite, vamos a cortar tu operativa. Yo manejo lo mismo con mis cuentas, entonces, si yo arriesgo un 1% diario riesgo un 1% al día, esto no quiere decir que voy a arriesgar 5% a la semana. Yo arriesgo 2.5 a la semana. Eso no quiere decir que yo arriesgo 10% al mes, ¿sí? Yo arriesgo 6% al mes. Entonces, una racha negativa tiene un tope, ¿sí? Tiene un tope que es lo que dice mi plan. Una semana negativa, lo peor que puede pasar es 2.5. Ok, se entiende. Entonces, me siento cómodo con esa pérdida, sé que es parte de mi plan, número uno. Y número dos, tener ese registro. Para mí, llevar una bitácora diaria, yo por ejemplo la llevo en Notion, todos los días escribo lo que estoy viendo en H4, en H1, por qué entro, cómo me siento al entrar, cómo me siento al salir. Y cuando regresas de esas bitácoras y las lees y las revisas, dices, ok, esta racha negativa quizá no fue por probabilidad, sino fue por mala ejecución. Y lo que dije antes, ¿no? O sea, tener esa medición, poder medir si es que es de verdad una racha negativa por probabilidad o por un mal tecnicismo o no sé, o fallar al plan. Sí. Y en caso de que sea una mala racha, porque pues estaba todo en nuestra contra, saber que no pasa nada, ¿sí? Verlo en perspectiva también, ¿sí? Verlo en macro. O sea, si ahorita, hablando otra vez de, por ejemplo, el precio de Bitcoin, podemos decir que el precio ha bajado mucho, pero si lo vemos en perspectiva, lo que ha crecido los últimos 6, 5 años, ha sido un crecimiento increíble. Hablamos de más de 1000%. Y muchas veces eso pasa en nuestras cuentas. A veces no nos damos cuenta de cuánto hemos avanzado de verdad. Y no solo en crecimiento monetario, sino en tecnicismo, en conocimiento, en mejora de hábitos, etc. Buenísimo. Y esa revisión de tu data, ¿tú tienes algún tipo de tiempo específico que hay que hacerla o periodo de tiempo en el que hay que repetir el proceso de revisarla? Ya sea todos los días tengo que revisar mi data, después de cada semana o al término de cada mes. ¿Cómo es el tiempo en el que tú te dedicas a revisar esa información? Ok. Eh, yo, como en mi caso, como doy mentorías uno a uno a veces, bueno, casi todos los días, de lunes a jueves, entonces prácticamente todas las noches con el estudiante que esté trabajando, reviso mi data, ¿sí? Entonces, yo personalmente la reviso prácticamente todos los días, de lunes a jueves. Ahora, yo a mis estudiantes les recomiendo revisarla los días domingos, ¿sí? Los días domingos me gusta también como ver un pre-market. A veces me conecto con ellos, digo, me gusta ver cómo
qué es lo que puedo estar esperando para la semana, darles un tipo de dirección y aprovechar y revisar esa data. Más que nada la data está ahí para esa evidencia, ¿no? Para esa evidencia de saber cuánto estás creciendo como trader. Y el escribir todo esto de la bitácora, que lo empecé a implementar por el libro que les recomendé, es netamente el crear esas conexiones neuronales en la que te das cuenta de que todo es repetitivo en el mercado, de que el mercado es fractal y de que todo el tiempo el mercado hace lo mismo, sí, de vez en cuando con diferentes patrones, pero hace lo mismo, sí. Entonces, eso me ha permitido, por ejemplo, saber cómo se comporta un fundamental en el IPC, por ejemplo, o cuando habla la FOMC, los NFP. Entonces ya prácticamente mi cerebro sabe cómo se mueve el precio en esas situaciones. No a dónde, pero sí cómo. Y así en el día a día. Entonces, más que revisarlo, creo que es como esa práctica deliberada de lo que se habla en este libro. Escribir todos los días crea esas conexiones neuronales. Como manejar. Cuando manejamos, al inicio pues estamos pensando en embragar, meter primera, no atropellar a nadie, pero luego ya esas conexiones neuronales están tan inmersas que manejamos, escuchamos música, hablamos con alguien y nos damos cuenta y estamos manejando. Y sin darnos cuenta estamos manejando. Y pues así es como estoy tratando de que llegue mi trading, que sea casi automático el tema de la toma de decisiones. Algo que yo veo en alumnos con los que trabajo es que a los 2 días de iniciada la semana ya se empiezan a cuestionar mucho sobre su estrategia, empiezan a sentirse culpables mucho por sus resultados, o si los resultados no les acompañan se empiezan a sentir muy mal. Cuando según lo que tú comentas, debería de ser como que un proceso de normalizar ello, ¿verdad? Normalizar en el sentido de que si está siguiendo su estrategia, está siguiendo su sistema, y luego dedicarse un tiempo el domingo para recién reflexionar sobre lo que ha pasado, ¿no? Reflexionar, ponerlo ya en perspectiva y decir, ok, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha sido parte de la operativa? ¿He seguido mis reglas? ¿El mercado me ha sacado? Ha sido más cuestión emocional, porque ya con la bitácora pueden detectar si hay alguna emoción que ha pasado, y en base a eso, pues plantear cuál es la siguiente acción, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente acción? Tengo que modificar esto, tengo que quizás meditar antes de entrar a cada operación, tengo que buscar a un mentor quizás para que le dé otra opinión a lo que yo vengo Feedback. manejando, ¿verdad? Correcto, Bruno. Listo. Es completamente lo que dices. En resumen, resumiste tal cual lo que yo dije. Buenísimo, buenísimo. Es de mucho valor para el trader, que espero que se haya quedado hasta este final de la entrevista. También por aquí nos comentan con respecto a la meditación. La meditación creo que es un tema muy, muy fundamental dentro del trader. Ya lo comentaste durante la entrevista, pero me gustaría saber si actualmente tú ahorita estás aplicando la meditación. Creo que a veces nosotros tenemos lapsos o momentos en nuestra vida en donde practicamos más consciente la meditación, luego la dejamos un poco, luego la retomamos. Yo tengo la percepción de que es algo así. Pero coméntame si tú cuando empezabas a meditar o cuando meditabas o si aún meditas, meditabas más por las mañanas, por las tardes, por las noches, antes de cada operación, después de que salías de operar. ¿Cuál ha sido quizás para ti una meditación un poco más provechosa de tu perspectiva y en tu propio proceso? Ok. A ver, para ser conciso en la respuesta, yo en lo personal medito en las mañanas. Me gusta venir a mi oficina. No me gusta mucho tradear en casa. No sé, no me concentro tanto. Entonces me gusta venir, tomar mi café, leer un poco, meditar. Básicamente es mi rutina. Leo unos 30 minutos, medito antes de empezar a tradear para relajarme y pues empiezo. Entonces para mí es más provechoso en las mañanas. Sin embargo, meditar es simplemente ser más consciente del presente, ¿sí? Entonces se puede meditar en cualquier circunstancia. A veces al dar un sorbo de agua y sentir como el agua
entra a nuestro cuerpo cuando respiramos, cuando caminamos en el parque y simplemente escuchamos a la gente. Meditar es eso, es estar presente. Entonces, es algo que estoy trabajando mucho, el vivir el ahora y despreocuparme, y guiándonos también por la pregunta anterior. Si tengo un día malo, no saco nada lamentándome, viendo el mercado, porque eso me va a llevar a sobreoperar. Si ya perdí, las veces que me permito perder, que son 3 stop loss al día para mí, cierro la computadora y pues me voy a disfrutar del día, ¿no? Que es también una parte importante. Yo lo veo así, o sea, si perdí 3 veces antes de las 10 de la mañana, pues tengo libre el resto de la mañana. No puedo hacer nada. Al fin y al cabo, es como una empresa, ¿no? Hay gastos y hay ingresos. Yo a los stop loss los veo como egresos. Una empresa solo con ingresos no existe. Los egresos son importantes para que una empresa pueda ser rentable. Entonces yo veo así los stop loss, y la meditación me ha ayudado mucho a controlar esa impulsividad que yo tenía, y la lectura también me ayuda mucho. Me ha ayudado a descubrir mucho el tema de la espiritualidad. Yo, más que religioso, me considero espiritual. Y pues eso, el meditar para mí no es simplemente sentarse, ponerse en pose meditativa y meditar 10 minutos, porque muchas veces nuestro cerebro está divagando y terminamos perdiendo 15 minutos de nuestro día sentados pensando en cosas exteriores. A veces 2 minutos de ser consciente de lo que estamos viviendo, hablar con alguien y estar presente, no pensar en otra cosa, sino de verdad escuchar a la persona. El simple hecho de respirar, eso ya es meditar. Y cuando tradean, también tienen que ser muy conscientes de lo que hacen. Creo que tradear es la manera más fuerte de estar presentes con nosotros mismos. Ver la gráfica, ejecutar. Entonces, para mí es eso, más que nada meditar. Buenísimo, buenísimo. Ahí lo estás incluyendo parte de la filosofía de mindfulness dentro de tu meditación, el estar presente, el estar con una conciencia absoluta de lo que está pasando a tu alrededor, el hecho de tomar agua, como lo mencionas, de respirar. Inclusive ya ni es necesario cerrar los ojos, simplemente bajar inclusive todas tus pulsaciones y estar en un estado de serenidad donde, wow, ves inclusive, hay un concepto muy bonito que me encantó cuando lo experimenté, que es cuando tú estés en una reunión social, alejarte unos minutitos, mirar a las personas que están ahí y tratar de como si estuvieras deteniendo el tiempo. Sí. Inténtenlo de verdad. Es una experiencia que, wow, es como si vieras que todos están hablando así en cámara lenta, se están desarrollando, eres más presente de la manera en cómo mueven los labios, los ojos, cómo hacen sus facciones, cómo mueven el brazo. O sea, es una sensación absoluta que te hace estar en presencia y parece que el tiempo no pasa. Completamente, lo he experimentado también. Algo que me ayuda mucho es la meditación mediante una vela. Simplemente prender una vela y observarla. Sí, observar cómo se mueve, cómo irradia. Es una buena manera de estar presente. A veces me he quedado viendo una vela, pensando en nada y al mismo tiempo en todo por 15, 20 minutos. Entonces, para mí la manera más fácil de llegar a ese punto es eso, ¿no? Es quizá viendo una vela, a veces cerrando los ojos. Simplemente para las personas que no están acostumbradas a meditar, es simplemente empezar a divagar. Y si divagan cuando meditan, es cuestión de aceptar esos pensamientos, ¿no? No tratar de alejarlos, simplemente aceptarlos y otra vez concentrarse en la respiración. Buenísimo, buenísimo, Pedro. Y ya para ir cerrando, ¿qué consejos tú le darías, Pedro, a ese trader que tiene un año dentro de la etapa del trading, de la etapa formativa, que está con muchas complicaciones familiares, laborales, económicas, pero que le mete a full en el trading?
pero que a veces empieza a perder un poco la esperanza. ¿Qué consejo tú le podrías dar en base a tu experiencia, en base a cómo tú percibes, para quizás poder un poco alentarlo y para que esa persona continúe dentro de este camino? Claro está, si es su camino. Creo que lo último que dices es importante preguntárselo, y es primero saber si esto es para ti, ¿sí? Saber si es que te gusta, te apasiona y de verdad estás dispuesto a dar todo para ser rentable. Porque no tiene sentido, hay mucha gente que no sé, si quiere hacer dinero, a veces se meten a estudiar, no sé, para leyes o medicina, pero no les gusta. Es básicamente lo mismo. Si alguien quiere hacer dinero en trading y no le gusta, no se siente cómodo, quizá no es para ti, y hay que ser muy claros, ¿sí? Mejor ahórrate este tiempo de angustia, y pues descubre qué es lo que de verdad quieres. Pero yo sé que si un trader está un año, es porque le gusta y es de lo que quiere vivir. Entonces, sé paciente, ¿sí? Un año no es nada en comparación de lo que ya has vivido, del tiempo que puedes, voy a decir la palabra, desperdiciar a veces en una carrera universitaria que muchas veces no te va a dar lo que esperas. El trading es increíble porque te ayuda a potenciarte como ser humano. No te enfoques tanto en mejorar tu trading, a veces solo tenemos que mejorar al trader. Eso es indispensable. Enfócate en mejorarte a ti, invierte en ti, jamás escatimes en invertir en conocimiento para ti. Y, o sea, llega. Hay una pequeña historia del bambú que leí hace tiempo y me gusta mucho porque me identifico, de que el bambú pues básicamente necesita ser regado por 7 años sin ver absolutamente nada de crecimiento. Simplemente una persona va y riega la tierra por 7 años todos los días a la misma hora y no ve nada. O sea, ve tierra por 7 años hasta que llega un día en el que el bambú tiene la fuerza suficiente, las raíces lo suficientemente fuertes para crecer y pues puede romper lo que sea, puede romper incluso un árbol que está encima de él, y es como lo tienen que ver. El regar ese bambú todos los días es esa disciplina. Levantarse todos los días a la misma hora, porque esto es un trabajo, no puedo levantarme un día a las 6 y el otro día a las 8. Esa disciplina que ustedes van regando día a día va a tener frutos, o sea, eso es inevitable. El que diga lo contrario no tiene idea de lo que es la disciplina y la constancia. Buenísimo, buenísimo, Pedro. De verdad creo que esta entrevista ha sido de mucho aporte para los traders. Varios se sentirán identificados con tu historia, con todo lo que has compartido. Más bien, Pedro, coméntanos cómo te sentiste durante esta entrevista. Espero que también haya sido de tu agrado y lo hayas podido disfrutar. No, Bruno, muchas gracias, ya te lo dije antes por mensaje. Muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho, lo sentí como lo que fue, ¿no? Una plática de amigos, de colegas, y pues muy agradecido contigo, con la gente que igual está acá conectada y pues la gente que va a ver después. Buenísimo, Me Pedro. sentí Y muy desde cómodo. ya, creo que se ha notado bastante tu comodidad y tu intención por aportar. Desde ya te agradezco bastante y reconozco esa humildad con la cual has comentado tu historia, con las subidas, con las bajadas, porque es difícil reconocer a veces en retrospectiva, oye, fui así, porque es reencontrarse con esa sombra que tuvimos o esa manera de actuar que ahora cuestionamos, pero fuimos así en su debido momento. Y cómo este proceso del trading te llevó a tal madurez que ahora tienes al momento de gestionar, al momento de operar, al momento de llevar tus diferentes proyectos relacionados. Así que, hermano, de verdad ha sido una enorme experiencia y creo que va a ser de mucho valor para cada uno de los traders. Voy a dejar sus redes sociales de Pedro, también de la academia en la cual Pedro ahorita está fomentando y que creo que es una gran oportunidad para que los traders sigan profesionalizándose aún más en sus conocimientos técnicos, en los conocimientos, pues, para poder empezar a tener
conectados. Todo lo voy a dejar en la descripción del video. Así es, Esto de hermano. aquí hasta una próxima oportunidad. Y dale, Pedro, otra vez más gracias por aceptar esta invitación y por tener Y la hermano. humildad y la intención de querer compartir aquí con los tuyos. Gracias a ti, hermano, y pues queda la invitación a que vengas acá a Ecuador, acá tienes tu casa. Dale, hermano, por ahí, si todo sale bien este año, te caigo. Listo, Pedro, un fuerte abrazo. Es Listo, todo, vale. chao, chao. Chao, hermano. Muchas gracias.